Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. La Residencia Oficial de Los Pinos le va a abrir precisamente las puertas a la película Roma. Y es que ha sido muy reconocida, multipremiada y por supuesto ahora va a llegar también de manera gratuita a dicho lugar. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos en torno al carrusel de los espectáculos y cultural? ¡Chequen esto! Hoy en el Carrusel Cultural y de Espectáculos, en el marco de su 50 aniversario, el Museo Nacional de San Carlos presentará el jueves 6 de diciembre la muestra Roma en México, México en Roma, las academias de arte entre Europa y el Nuevo Mundo, la cual reúne obras que dan cuenta del exquisito vaivén entre Roma y México durante el siglo XIX. La exposición está integrada por 93 piezas de autores que muestran la correspondencia plástica que se generó gracias al intercambio académico entre Italia y México a través de la Academia de San Luca. Continúa en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky el tercer ciclo de cabaret que esta semana tendrá como protagonista a la princesa de todos los cuentos menos el suyo. Su nombre es Mía, joven a quien en su cumpleaños le es revelado un augurio que promete todo menos un final feliz. Se escenificará del 6 al 9 de diciembre, funciones jueves y viernes a las 20 horas, sábado a las 19 y domingo a las 18 horas. Hasta el 9 de diciembre se realizará la 26ª gran venta de bodega del Instituto Nacional de Bellas Artes, la cual se efectúa en el túnel del Palacio de Bellas Artes de 10 de la mañana a 8 de la noche y donde el público encontrará una amplia gama de publicaciones de danza, música, teatro, literatura y artes plásticas a precios que tendrán como mínimo un descuento de 50%. El próximo sábado 8 de diciembre a las 12 horas se llevará a cabo el evento Todo lo que necesitas es amor en Tlalpan, como parte del 38 aniversario luctuoso de John Lennon, uno de los más importantes íconos de la cultura pop. Música, mesa de debate y presentación de libro son parte de las actividades que se realizarán en la explanada de la Alcaldía Plaza de la Constitución número 1, Colonia Tlalpan Centro. 21 Noticias, Berenice Ortiz.